Continuando con nuestra unidad número 2 de epidemiología, hoy vamos a hablar de la clasificación de las enfermedades. Bien, según la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad se define como una alteración o una desviación del estado fisiológico, es lo que conocemos como la fisiopatología, en una o varias partes del organismo, del cuerpo, por causas que generalmente son bien conocidas y que se manifiesta por signos y síntomas característicos de esa misma enfermedad. Y además, su evolución es más o menos previsible. Recuerden lo que conversábamos en la clase anterior cuando hablábamos de la historia natural de la enfermedad, en la cual ese seguimiento dinámico del proceso de enfermedad, de la alteración que sucede en el organismo, termina por una resolución final, que entonces termina caracterizando cada una de estas enfermedades. Entonces decíamos que el estado fisiológico es el estado de funcionamiento normal de los órganos y sistemas del organismo, mientras que la fisiopatología da cuenta, ¿verdad? O explica las alteraciones orgánicas o funcionales que pueden suceder y que ustedes verán más adelante en la carrera. Ambas, tanto la fisiología como la fisiopatología. Entonces reiteramos aquí nuevamente la enfermedad es una alteración o una desviación de ese estado fisiológico, que es lo normal, ¿verdad? En una o varias partes del cuerpo por causas que generalmente son conocidas, que se manifiestan además, que presentan una sintomatología que es característica de cada uno de los problemas de salud y cuya evolución final es más o menos previsible. Bien, fíjense que las enfermedades pueden clasificarse de distintas formas. De hecho, podemos utilizar, y ustedes en la literatura probablemente puedan conseguir diferentes formas de clasificar las enfermedades. Una puede ser, por ejemplo, por características particulares como su etiología, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de la enfermedad? El tiempo que dura la enfermedad, la frecuencia con la que aparece, el sistema o los órganos que afectan, que son, digamos que las más características o las que más se utilizan en la actualidad. A continuación vamos a presentar una breve descripción de cada una de estas categorías para tratar de tener una idea o un contexto general de la clasificación de las enfermedades. Entonces fíjense que según su etiología, las enfermedades se pueden clasificar en infecciosas o transmisibles, enfermedades no infecciosas o no transmisibles, también las que conocemos como causas externas, enfermedades carenciales, enfermedades genéticas y anomalías congénitas. Ya vamos a explicar brevemente en qué consiste cada una de ellas, ¿verdad? Para aclarar cualquier duda que se pueda tener al respecto. Bien, entonces una enfermedad de tipo infecciosa y transmisible, o transmisible, perdón, es cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos. Fíjense que muchas veces no es el agente per se, sino lo que produce ese agente, ¿verdad? Es lo que va a terminar produciendo el daño en la persona. Por ejemplo, la toxina butolínica, ¿verdad? Del Clostridium tétanis, perdón, es lo que produce el daño, no es en sí el agente infeccioso, sino la toxina que produce. Se manifiesta por la transmisión de un agente o de sus productos desde un reservorio o un huésped susceptible, ya sea directamente de una persona o animal infectado o indirectamente por medio de un huésped intermediario de naturaleza vegetal o animal, de un vector o del medio ambiente inanimado. Esto lo vamos a explicar en las siguientes clases cuando veamos la cadena epidemiológica. Vamos a explicar a mayor profundidad cada uno de los conceptos que se han presentado acá. Entonces, por ejemplo, este tipo de enfermedades, las más comunes o entre las que se pueden conseguir el dengue, la neumonía, el Zika, el VIH, la malaria, la tuberculosis o el SIDA. ¿Sí? Mientras que las enfermedades no infecciosas o no transmisibles, estas son conocidas también como enfermedades de tipo crónico, aunque no se transmiten de persona a persona, son de larga duración y por lo general evolucionan muy lentamente. Por ejemplo, la hipertensión,
el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, perdón, la diabetes o el asma. Son enfermedades de tipo no transmisible. Aunque también dijimos que se conocen como enfermedades de tipo crónico, no es muy correcto llamarlas así, pues existen algunas enfermedades de tipo infeccioso que también tienen una evolución de tipo crónico. Por ejemplo, la tuberculosis es una enfermedad de tipo infeccioso porque se transmite a través de un agente, el Mycobacterium tuberculosis, pero su duración es prolongada en el tiempo. Entonces es una enfermedad de tipo crónico. También tenemos el SIDA, que se transmite por el virus de inmunodeficiencia humana o que se produce por el virus de inmunodeficiencia humana y que es una enfermedad de tipo crónico. También existe otra como la sífilis, que son enfermedades de tipo infeccioso, una enfermedad de transmisión sexual. El treponema sifilítico es el que produce la enfermedad y entonces vemos cómo son enfermedades de tipo infeccioso cuya evolución es prolongada en el tiempo y por ello entonces se conocen como enfermedades crónicas. Entonces para evitar eh, confusiones en cuanto al uso de la terminología, estas se prefieren llamar como enfermedades de tipo no transmisible. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se transmiten por un agente infeccioso, sino que sus causas están determinadas o corresponden a otros tipos de agentes o de factores de riesgo que no corresponden con un agente infeccioso. Causas externas son eventos y circunstancias del ambiente identificados como la causa de la lesión. Por lesión se debe entender todo aquel suceso o todo aquello que sucede cuando el cuerpo está expuesto a un nivel inaceptable, que puede ser demasiado alto o demasiado bajo, de energía o de sustancias mecánicas, físicas, eléctricas, térmicas o químicas que ocasionan morbilidad, mortalidad y gastos de recursos. Vean ustedes que esto es un poco complejo de entender. Aquí el factor no es un factor interno, ¿verdad? Es un factor externo, pero por lo general las causas externas se diferencian de los factores que afectan a las enfermedades de tipo no transmisibles en que éstas ocasionan una lesión o un tipo de daño. Por ejemplo, los accidentes, los homicidios o los suicidios. Aquí hay una exposición, un nivel inaceptable de exposición, por ejemplo, a la violencia, ¿verdad? Cuando se habla de homicidio o de suicidio. Es un nivel demasiado alto o demasiado bajo de energía. O también sustancias como sustancias mecánicas, físicas, eléctricas, térmicas o químicas. Aquí incluso también podemos tener los medicamentos. Entonces una exposición extrema a medicamentos pudiera también deberse o también pudiera considerarse como una exposición o una alteración por causa externa, es decir, una morbilidad o una mortalidad por causa externa. Entonces son enfermedades cuya etiología, recuerden que estamos analizando la clasificación de las enfermedades en función del origen que las causa. Entonces aquí la etiología es una causa externa al organismo y se conoce como causa externa porque no corresponde al organismo. Bien, hablemos ahora de las enfermedades carenciales. Son producidas por la ausencia de sustancias específicas esenciales como las vitaminas, los minerales o los aminoácidos. De forma genérica, incluye aquellas situaciones o aquellas situaciones en las que la sustancia esencial está presente pero no se absorbe adecuadamente o cuando el organismo no es capaz de producir algún producto natural esencial como una hormona para poder procesar los nutrientes, ¿verdad? De los alimentos. Entonces, fíjense que esto se diferencia de una situación, o sea, las enfermedades carenciales no son enfermedades por falta de alimento, porque la falta de alimento entonces sería considerado como una desnutrición, sino aquí el problema es que el organismo carece de hormonas o carece de las sustancias para poder absorber o para poder absorber los minerales, las vitaminas, ¿sí? O para poder procesarlos, es decir, para poder metabolizarlos y absorberlos. Entonces no tiene esa capacidad, por eso entonces es una enfermedad de tipo carencial. Y esa es la diferencia fundamental con una enfermedad de tipo nutricional, una deficiencia nutricional. Porque entonces la deficiencia nutricional es porque no se consumen las calorías necesarias para cubrir las necesidades calóricas del organismo. Entonces aquí el ejemplo entonces de enfermedades de tipo carenciales, por ejemplo el beriberi,
que es la ausencia de la absorción de vitamina B, el escorbuto, vitamina C, la pelagra también está asociada con el consumo de la vitamina B, creo que es B6, el raquitismo también con la vitamina B y algunas formas de anemia, específicamente, por ejemplo, la deficiencia en la absorción de vitamina B12. Entonces, vean, repito, reitero nuevamente que este tipo de enfermedades se diferencian de las nutricionales o de las deficiencias nutricionales porque aquí está presente el nutriente, solo que el organismo no es capaz de absorberlo o procesarlo. Continuamos con las enfermedades de tipo genético. Son enfermedades que se producen como consecuencia de una alteración o defecto en uno o más genes o cromosomas. Se clasifican en trastornos monogénicos, hemoglobinopatías, fibrosis quística y hemofilia. Y trastornos cromosómicos, por ejemplo, como el síndrome de Down. Y ya vamos a ver en qué se diferencia esto de las que vamos a ver a continuación, que son las anomalías congénitas. Entonces aquí hay una deficiencia, como bien lo dice acá, es una alteración que puede ser en uno o más genes o cromosomas. Entonces estas son alteraciones cromosómicas o de los genes. Por ejemplo, la hemofilia. Esa es una deficiencia en la producción como consecuencia de una alteración genética. No se produce un factor de coagulación y por eso entonces se produce el sangrado en este tipo de personas, porque no hay uno de los factores que interviene en la cascada de coagulación. En el caso de las anomalías congénitas, también se pueden denominar como defectos de nacimiento, trastornos congénitos o malformaciones congénitas. Y en este caso se trata de anomalías estructurales o funcionales como los trastornos metabólicos que ocurren durante la vida intrauterina, es decir, durante el desarrollo del embrión. Sí, en ese proceso del embarazo y el desarrollo del embarazo. Pueden detectarse durante el embarazo, durante el parto o en el momento posterior al parto. Sí, fíjense que entonces estas se diferencian de las anteriores. Aquí no hay aquí la malformación ocurre durante el proceso de gestación. Por ejemplo, defectos del tubo neural que son consecuencia directa de la ausencia del consumo, por ejemplo, de vitaminas que se requieren durante la formación del embrión durante el embarazo. El labio leporino o el paladar hundido, la diabetes o el asma. Fíjense, entonces todas estas son enfermedades de tipo congénitas, que pudieran ser anomalías congénitas. Y se diferencian de las que vimos anteriormente, en que las anteriores sí hay un defecto en alguno de los genes o en uno de los cromosomas. En cuanto a la duración, las enfermedades generalmente se clasifican en agudas o crónicas. Las de agudas tienen un comienzo y un fin claramente definidos, por lo general son de corta duración, tienen corta latencia, ¿verdad? Porque el periodo, el tiempo que ocurre entre la exposición a la gente y el desarrollo de los síntomas es muy corto, tienen una alta incidencia, es decir, se consigue en muchos casos, hay una baja prevalencia, evidentemente si tiene corta duración es poco lo que se puede conseguir en el tiempo, son fáciles de identificar sus factores causales, porque por lo general, no siempre, pero están asociadas más a enfermedades de tipo infeccioso. Por su parte, una enfermedad de tipo crónica presenta una lenta evolución y un comienzo y sin un fin definido. Tienen una larga latencia entre el periodo, entre la exposición a los factores y el desarrollo de las manifestaciones clínicas. Hay una baja incidencia, se detectan pocos casos, pero tiene una alta prevalencia. ¿Por qué? Porque duran mucho tiempo, porque prevalecen en el tiempo. Y por lo general hay una dificultad para identificar los factores causales asociados a este tipo de problemas. Ellas se asocian, repito, no todo el tiempo se asocian más, pero se asocian más con las enfermedades de tipo no transmisible. En cuanto a la frecuencia de la enfermedad, las enfermedades pueden ser epidémicas, que es la ocurrencia de casos de una enfermedad o de otro evento de salud con una incidencia mayor a la esperada para un área geográfica y un periodo determinado. Es decir, si nosotros esperamos 10 casos y aparecen 11, 12, 13, 14 o 15, ya ahí estaríamos hablando de una enfermedad de tipo epidémica. La enfermedad endémica es aquella cuya ocurrencia de los casos u otros eventos de salud ocurren con una incidencia habitual o esperada. Es decir, si nosotros esperamos 10 o 12 casos, pues generalmente ocurren entre 11, 10 o 12 casos para un área geográfica y un periodo de tiempo determinado. Y una enfermedad pandémica es la ocurrencia de casos de una enfermedad u otros eventos de salud
diseminadas en diferentes países o continentes. Ejemplo de ello lo acabamos de ver con la pandemia del COVID-19. También tenemos lo que se conoce como enfermedad emergente o enfermedad reemergente. Es una enfermedad transmisible cuya incidencia en humanos se ha incrementado en los últimos 25 años del siglo XX o que amenaza incrementarse en el futuro cercano. Fíjense, por ejemplo, estas epidemias, estas enfermedades que han surgido como consecuencia de los coronavirus, el virus del HN1 o el virus del COVID-19, se conocen como enfermedades emergentes. Mientras que una enfermedad reemergente es una enfermedad transmisible que previamente que ha tenido una incidencia conocida en el pasado y que reaparece como un problema de salud pública tras una etapa de significativo descenso de su incidencia y aparente control. Aquí pudiéramos localizar, por ejemplo, la tuberculosis, que tuvo un periodo de bastante control, una disminución, pero que ha venido incrementando su incidencia y su prevalencia como consecuencia de algunos otros factores que pueden estar asociados a ese tipo de enfermedad. Entonces, esto es lo que se conoce como una enfermedad reemergente, porque fue controlada en un tiempo, pero vuelve otra vez a recuperar la incidencia que tenía en el pasado. Según los sistemas, bueno, tenemos enfermedades cardiovasculares, enfermedad del sistema nervioso central, enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas o enfermedades renales. Bien, ya para ir cerrando, fíjense ustedes cómo tenemos acá una tabla que resume la clasificación de las enfermedades y vean que lo importante es que en algunos casos una misma enfermedad se puede clasificar por diferentes métodos. Por ejemplo, la tuberculosis puede ser una enfermedad de tipo infeccioso desde el punto de vista etiológico, pero también desde el punto de vista de su duración es una enfermedad de tipo crónico. La hipertensión es una enfermedad de tipo no transmisible, pero también es crónica y además puede ser genética. Puede estar asociada con factores genéticos, igual que la diabetes mellitus o el asma. Aquí lo importante que ustedes deben considerar es que una misma enfermedad puede ser clasificada por distintos métodos. Sin embargo, una vez que se asume un método en particular de clasificación, este se debe mantener y estará siempre en función de los objetivos que nosotros perseguimos para hacer esa clasificación en particular. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud ha venido trabajando en algo que se conoce como la clasificación estadística internacional de las enfermedades y los problemas relacionados con la salud. Ya en este momento en este momento iba por la 10ª revisión, ¿sí? Que se hace una revisión periódica y se va actualizando para incluir o excluir, ¿verdad? O para mejorar la clasificación de ese tipo de enfermedades. Es un sistema de categorías a las cuales se le asignan entidades morbosas, ¿verdad? O problemas de salud o enfermedades, de acuerdo con unos criterios establecidos. Su propósito, fíjense ustedes, esto es muy importante, permitir el registro sistemático, el análisis y la interpretación y la comparación de los datos de morbilidad y mortalidad recolectados en diferentes países o áreas o en diferentes épocas. Lo que se busca con esta clasificación es tratar de tener un criterio unificado sobre la clasificación para poder hacer comparaciones, sobre todo evaluar la situación de salud de los diferentes países o de las diferentes áreas y que se utilice un criterio lo más, digamos, estricto posible, lo más claro posible para la clasificación de esas enfermedades. Entonces, esta clasificación no, digamos que no excluye lo que vimos anteriormente, es simplemente o tiene más peso desde el punto de vista administrativo. Es tratar de darle una clasificación que permita hacer comparaciones, registros y comparaciones entre los diferentes países. La idea entonces es convertir los términos de diagnóstico y de otros problemas de salud de palabras a códigos alfanuméricos que permitan su fácil almacenamiento y posterior recuperación para el análisis de la información. Entonces aquí lo que se busca precisamente es tratar de traducir los aspectos o los factores clínicos que caracterizan una enfermedad en particular y codificarlos. De esa manera se pueden hacer entonces, recuperando o a través de los códigos, se puede hacer análisis de la información. En la práctica se ha convertido en una clasificación diagnóstica estándar internacional para todos los propósitos epidemiológicos generales y muchos otros de administración de salud. Sin embargo, ese no es su propósito principal. Se utiliza mucho con ese propósito,
Pero como reiteramos, como hemos mencionado ya, realmente el propósito es ofrecer una clasificación estándar que permita o que ofrezca, ¿verdad? Una metodología que permita hacer comparaciones entre los diferentes países o entre las diferentes áreas en función de los problemas de salud que ocurren en la misma. No es adecuada para indagar entidades clínicas individuales y es adecuada para clasificar enfermedades y otro tipo de problemas de salud consignados en distintos registros vitales y de salud. Fíjense ustedes entonces nuevamente, su utilidad es fundamentalmente para el registro, solo para el registro. Sin embargo, reiteramos que también se ha utilizado con fines de diagnóstico, aunque no es el uso principal y tampoco es adecuado hacerlo de esa forma o utilizarla para esa forma. Entonces vean ustedes aquí, fíjense que cómo está estructurada, bueno, tenemos capítulos. Aquí hay como un grupo de capítulos y los códigos que utiliza. Entonces, en el capítulo 1 se trabaja con ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias y ahí va desde la A00 hasta la B99. Es decir, entonces usted puede conseguir A00.1, A00.2, A00.3, A001, A02, A03, A04, etcétera. Y cada una de ellas se le asigna un nombre en función del tipo de problema que está clasificando. Vean entonces ustedes que también hay un capítulo 2 para tumores, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, hasta el capítulo 11, ¿verdad? Llega aproximadamente. Si ustedes quieren ver claramente cómo funciona en la práctica este tipo de clasificación, pueden acceder a un anuario de mortalidad, que lo vamos a revisar ahora cuando estemos en las prácticas de epidemiología, ¿verdad? O que corresponden al ciclo número 4, donde trabajamos con datos epidemiológicos y veremos cómo en los anuarios se utiliza esta clasificación internacional de las enfermedades. Vean ustedes aquí, entonces llega hasta la clasificación o el capítulo 22 en este momento. Aquí son códigos para propósitos especiales. O sea, lo que no ha podido ser clasificado, pues bueno, siempre se deja una categoría para tratar de incluir ese tipo de situaciones que no permiten una clasificación clara en este momento o en los actuales momentos, ya sea porque el diagnóstico no es preciso, etcétera. Vean ustedes acá, por ejemplo, estas son las 10 principales causas de muerte en Venezuela, tasas por 100.000, y vean ustedes, por ejemplo, enfermedades del corazón, entonces está la I05 a la I09, es decir, ahí está la I04, 06, perdón, I06, 07, 08, 09, la I11, la I13, la I21, la I51. Entonces, todos esos problemas de salud están incorporados en digamos que en esta categoría que está acá. El cáncer es la segunda causa de muerte desde la C00 a la C97. Entonces ahí aparecen todos los tipos de cáncer que están descritos en esa clasificación. Repito, esto lo vamos a trabajar un poco, lo vamos a ver mejor en nuestras prácticas cuando trabajemos con los anuarios de mortalidad. Buenos días y muchas gracias por su atención.